Sí, buenos días, buenas tardes, a todos. Mi nombre es Pablo Castañeda y el día de hoy les voy a presentar los temas relacionados acerca de la unidad uno de la materia de práctica forense fiscal y administrativa. Primero que nada vamos a empezar a definir pues qué es el derecho fiscal. Este se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad del fisco, entendiendo que el fisco pues es el órgano del Estado encargado de la determinación y liquidación y administración de los tributos. ¿Qué son los impuestos o contribuciones que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para poder cubrir los gastos públicos? Dichas acciones se encuentran reguladas para así poder respetar el principio de legalidad y garantizar que no se genere inseguridad jurídica para los gobernados o sufran de arbitrariedades e injusticias. En este caso, en caso de que exista alguna arbitrariedad o el gobernado se sienta vulnerado, existen medios de defensa ante tales actos que pueda llegar a cometer la administración. Dichos medios de defensa son las herramientas legales, ya sean normas, procedimientos o instituciones, que el gobierno pone a disposición de los ciudadanos, de los contribuyentes en este caso. Estas herramientas, actos, les permiten protegerse de resoluciones o actos de la autoridad fiscal cuando ellos las consideran injustas o ilegales, contrarias a la ley, especialmente cuando se trata de la determinación o el cobro de impuestos o contribuciones. Medios podríamos encontrar varios, como lo podrían ser en medios de quejas y reclamaciones ante la PRODECON, asesoría, representación legal y defensa igual ante la PRODECON y acuerdos conclusivos, pero sobre todo los medios de defensa administrativa, como lo son el recurso de revocación, el recurso de inconformidad ante la ley del Seguro Social o la ley del Infonavit, y los recursos de evocación en casos de comercio exterior. Además, encontramos también el juicio contencioso administrativo, en caso de los juicios de nulidad, y también encontramos el juicio de amparo. En este caso ahora pasaremos a explicar lo que es la intervención por la autoridad fiscal. La intervención por autoridad fiscal es una etapa del procedimiento administrativo de ejecución consistente en el aseguramiento del pago de los créditos fiscales. En este caso se realiza el embargo de bienes. La autoridad designa a un depositario que realiza la función de interventor, ya sea con cargo a la caja o de interventor como administrador. De ahí se derivan las dos modalidades que existen para el caso de la intervención. La intervención con cargo a la caja es una modalidad en la cual el interventor designado por la autoridad fiscal supervisa la operación del negocio y retira un porcentaje de los ingresos para cubrir el crédito fiscal. Encontramos su fundamento dentro de los artículos 164 y 165 del Código Fiscal de la Federación. En este caso también el interventor debe de aprobar los movimientos de las cuentas bancarias de la empresa en cuestión. Por otro lado, encontramos la intervención con administración. En esta modalidad, la autoridad fiscal puede designar un administrador que toma el control total de la operación de la empresa en casos que se llegaron a detectar más irregularidades. La autoridad podría designar al mismo contribuyente como depositario y así desde el momento en el que se notifique el aseguramiento precautorio y hasta que se levante, podría dejarse en posesión del mismo o de un responsable solidario o de un tercero relacionado, siempre y cuando tenga la designación de depositario. Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la negociación intervenida cuando lo recaudado en 3 meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal. Bueno, en esencia esto se trata de una regla que permite a la autoridad fiscal tomar el control de un negocio y venderlo si no está generando suficientes ingresos para poder pagar sus deudas fiscales.
El gobierno puede vender una empresa que tiene bajo su control si lo que se recauda de esa empresa en un periodo de 3 meses no es suficiente para cubrir al menos el 24% de la deuda fiscal que tiene. Como ejemplo, una empresa le debe al gobierno 100,000 pesos en impuestos. El gobierno interviene esta empresa y la opera durante 3 meses, y durante esos 3 meses solo genera 20,000 pesos de ingresos. El 24% de la deuda sería 24,000 pesos exactamente, y los ingresos generados serían menores que esa cantidad. Como no se cumpliría el porcentaje mínimo, la autoridad fiscal ahora tendría la facultad de poder vender partes de la empresa para poder recuperar la deuda pendiente. Sin embargo, el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación contempla las exclusiones de bienes susceptibles del embargo, debido a que alguno de estos podría considerarse excesivas y contrarias a la ley, como lo serían el hecho cotidiano, el derecho de usufructo o el patrimonio familiar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el detalle precedente de la sentencia 22.313, aborda el tema de las facultades de comprobación que tiene el Servicio de Administración Tributaria para revisar la situación fiscal de los contribuyentes. En los casos, por ejemplo, de la revisión fiscal, que esta resolución de la Suprema Corte confirma que la intervención de la autoridad es válida y está debidamente fundamentada. Y bien, ahora procederemos a verificar lo que es la reconsideración fiscal. Esta es la instancia en la que se solicita a la misma autoridad que emitió un acto administrativo revise o reexamine su propia decisión o acto. Esto a fin de que evalúe alguna nueva prueba aportada y proceda a modificarlo o revocarlo, siendo una alternativa extraordinaria a los medios de defensa, pues no constituye un medio de defensa jurisdiccional ni un acto administrativo, siendo considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un mecanismo de defensa extraordinario, y encuentra su fundamento en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Para su realización se requiere que no se hubiesen puesto medios de defensa anteriormente, que no haya prescrito el crédito fiscal, que se encuentre dentro del plazo indicado para su presentación dentro del mismo artículo, y una jurisprudencia sumamente relevante respecto a este recurso es la jurisprudencia 173694, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que en ella se refiere que las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables emitidas por subordinados jerárquicamente, y en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se han emitido en contraversión a las disposiciones fiscales, podrían por una sola vez modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubiesen interpuesto medios de defensa y hubieran transcurrido los plazos para presentarlos y no haya prescrito el crédito fiscal como lo indica el artículo. Y bien, ahora finalmente procederemos a analizar un acto que está igual muy relacionado con el acto de la reconsideración fiscal. En este caso vendría siendo el juicio de lesividad. Esta es una figura que permite a la propia administración pública, a través del Poder Judicial, corregir sus propios errores. Es una vía procesal por la cual la autoridad administrativa, al advertir que emitió un acto ilegal que beneficia a un particular, no puede anularlo directamente, debe someterlo al escrutinio de un tribunal para que éste declare la nulidad, actuando en defensa del superior interés público. Dicho acto encuentra su fundamento principal en el artículo 3º, párrafo último de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
así como en el artículo 36 igualmente del párrafo 1 del Código Fiscal de la Federación, y también se encuentra vinculado directamente con el artículo 14 constitucional, que establece el derecho a la garantía de audiencia. Una diferencia muy importante entre el juicio de nulidad y el juicio de lesividad es que en el juicio de nulidad el contribuyente es el demandante y la autoridad la demandada, y en el juicio de lesividad sucede al revés. La autoridad es la que busca la nulidad de su propio acto, pero en este caso actúa como la parte actora. Se invierten los roles procesales, lo que lo hace distintivo a los juicios de nulidad. Este juicio en la Ciudad de México, de acuerdo a la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cuenta con un plazo de 5 años siguientes a la fecha de notificación de la resolución para presentar la demanda, conforme a los requisitos establecidos por el artículo 57 de la Ley de Justicia Administrativa. Y también indica que el plazo para que el tribunal lo resuelva es de máximo 6 meses. Analicemos la sentencia de revisión fiscal RF 495/2023, que está relacionada con el amparo directo DA 560/2023. Se trata de un procedimiento que inició con una demanda de nulidad contra 2 actos de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, la resolución de un recurso de revocación y un mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y acta de embargo. La Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó una sentencia el 5 de junio de 2023 en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada. Inconformes con esta decisión, la Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Procuraduría Fiscal y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México interpusieron un recurso de revisión fiscal. Se desecha el recurso de revisión fiscal interpuesto por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por falta de legitimación. En sus puntos resolutivos, se declara fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por la Subprocuradora de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. Se revocó la sentencia original de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se resolvió que la Sala del Conocimiento debe emitir una nueva sentencia en la que se pronuncien sobre los agravios de la autoridad recurrente y, si estos resultan fundados, se reconozca la validez de los actos impugnados. Otra sentencia que podemos analizar es el amparo directo 503/2022, el cual se originó a partir de un juicio de nulidad que un ciudadano, referido como el quejoso, interpuso en contra de una resolución de una autoridad fiscal. Dicha resolución confirmaba un crédito fiscal por un monto significativo de $6.260.050.78. El quejoso buscaba la anulación total de este acto de la autoridad. El caso fue llevado ante la Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y tras revisar los argumentos presentados, la Sala emitió una sentencia que, si bien declaró la nulidad de la resolución fiscal, no lo hizo de manera total o lisa y llana. En cambio, la Sala optó por una nulidad, para efectos. Esto significa que la nulidad se decretó no por una invalidez sustancial del crédito fiscal, sino para que la autoridad fiscal corrigiera un vicio o violación procesal. El fallo ordenó a la autoridad reponer el procedimiento desde el momento en que se cometió la falta, dándole al quejoso una nueva oportunidad para ejercer su derecho a una adecuada defensa. Inconforme con la decisión de la Sala Regional, el quejoso decidió impugnarla a través de un juicio de amparo directo. Este recurso es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos protegerse de actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos constitucionales. El tribunal colegiado encargado de revisar el caso consideró que la Sala Regional no había analizado adecuadamente todos los argumentos presentados por el quejoso. Por ello, resolvió otorgar el amparo y la protección de la justicia de la Unión. La concesión del amparo no significó la anulación definitiva del crédito fiscal, sino que tuvo efectos específicos en la sentencia original de la Sala Regional. El tribunal colegiado ordenó dejar sin efectos la sentencia previa de la Sala Regional del Caribe. Dictar una nueva sentencia en la que la Sala, ejerciendo su plena libertad de jurisdicción, aborde prioritariamente un punto clave de la defensa del quejoso, la nulidad lisa y llana. Específicamente, el tribunal ordenó a la Sala Regional que examine si la autoridad fiscal precluyó su derecho a demostrar la validez del crédito al no acreditar la existencia de los documentos originales del procedimiento administrativo.
Si la sala concluye que los argumentos del quejoso sobre la preclusión de la autoridad son fundados, deberá entonces declarar la nulidad lisa y llana que corresponda. Esto implicaría la anulación definitiva del crédito fiscal. Y por el contrario, si la sala determina que los argumentos del quejoso son infundados, le permite reiterar la nulidad para efectos que ya había decretado originalmente. Esto significaría que el caso volvería al punto inicial, y la autoridad fiscal tendría que reponer el procedimiento para subsanar los vicios formales. El tribunal colegiado reconoció que la sala regional debe analizar los argumentos de fondo del quejoso antes de optar por una solución que solo corrija vicios formales. El objetivo es determinar si existe una razón más sustancial para anular el crédito fiscal, como la falta de pruebas originales por parte de la autoridad.